En noviembre de 2006, la NASA congregó a los principales científicos del mundo. Se reunieron en California con el fin de proponer soluciones drásticas a una de las mayores amenazas a las que se enfrenta la humanidad en la actualidad, el calentamiento global. Todos creen que no podremos detener las emisiones de carbono a tiempo para frenar los devastadores efectos del cambio climático. Nos acercamos a una situación que podría ser absolutamente catastrófica. Necesitamos una señal de alarma para poder parar el daño que se está produciendo. Se están diseñando planes drásticos de actuación para salvar nuestro mundo antes de que sea demasiado tarde. Muchos seres cuya subsistencia está en peligro nos piden que los escuchemos. Ya se han tomado medidas, pero tenemos que implicarnos todos y hacer las cosas bien. Ideas como la de un parasol gigante a 1 millón de kilómetros de distancia de la Tierra, o la proliferación de microorganismos en el océano podrían considerarse divagaciones absurdas de científicos con batas blancas, pero las hemos aceptado porque podrían convertirse en el último recurso de nuestro mundo para conseguir controlar el desastre medioambiental. No podemos esperar que sea otra generación quien lo haga. Esto podría no tener solución. Llevará tiempo y esfuerzo, pero puede hacerse. Propuestas para salvar el mundo. La primera propuesta para salvar al mundo es la más cara y ambiciosa. ¿El objetivo? Frenar la energía. El astrónomo británico Roger Angel ha dirigido su atención hacia el espacio exterior para intentar solucionar la crisis del planeta Tierra. El problema de nuestro planeta es tan grave que me deprime. Les digo a mis amigos astrónomos que para mí ellos son como la orquesta que tocaba en el Titanic. A mí me preocupa que el barco se hunda. Lo que no queremos es darnos cuenta de que estamos ante un verdadero problema. Roger Angel es una de las figuras más destacadas en materia de vidrios ópticos. Es responsable del diseño de los espejos de los telescopios, como el Gran Telescopio Binocular de Arizona en Estados Unidos, el más potente del mundo. Él cree que el vidrio podría ser la solución al problema del calentamiento global. Ha tardado 10 años en construir el telescopio más avanzado del mundo. Su poder de resolución es mayor que ningún otro. Puede crear imágenes 10 veces más precisas que el telescopio espacial Hubble. Roger Angel es uno de los mayores expertos en vidrios ópticos y es quien lo diseñó, pero tras diseñar el telescopio más grande del mundo, ahora debe construir el más ligero. Las mismas leyes de la óptica y la mecánica que rigen para estos enormes espejos de 20 toneladas se aplican también a las piezas de 1 gramo que constituyen este parasol. Roger Angel ha calculado que para reducir el calentamiento global bastaría con desviar el 2% de la radiación solar. Haría falta una sombrilla de una anchura increíble, de unos 100.000 kilómetros. Esta se colocaría a algo más de 1 millón de kilómetros de la Tierra y orbitaría alrededor del Sol en el punto conocido como L1, el punto de gravedad cero entre el Sol y la Tierra. La razón de escoger estas minúsculas piezas es que todas estas naves espaciales de 1 gramo las podremos construir en la Tierra y luego enviarlas al punto L1 para que orbiten frente al Sol. Y ya no hará falta hacer nada más. El reto es cómo hacer esa sombrilla lo más ligera posible. Esta es una pieza que es exactamente como el vidrio que utilizamos en los grandes espejos del telescopio. Los espejos del telescopio tienen que ser rígidos, mantener su curvatura exacta y deben ser también ligeros, pero no demasiado. Hemos descubierto que se pueden hacer muy buenos espejos con la aleación de vidrio de silicio poroso. Ahora nuestro objetivo es conseguir piezas de 1 gramo de este vidrio de 60 centímetros de diámetro para la construcción del parasol. Vamos a intentarlo hacer, Charlie. Necesitamos más de 2 millones de kilómetros cuadrados de un material muy delgado, tanto como podría serlo una pompa de jabón. Podríamos hacer un vidrio igual de fino. Falta mucho para tener las piezas que ocuparán millones de kilómetros cuadrados. Debemos ver cómo es de fino el material y si es posible fabricar esa pompa tan delgada. Caliento un lado del vidrio.
¡Qué belleza! Es tan delgado que parece que se va a romper. Es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué espesor tiene el vidrio? Medí la pieza que hiciste antes, tenía 3 micras de espesor, como una 10 milésima de pulgada. Ahora tenemos que descubrir cómo hacer algo así, pero de 60 centímetros de ancho para hacer billones de piezas y poder enviarlas al espacio sin que se rompan. Este será nuestro objetivo, aunque esto sea solo el comienzo. Las tierras donde está ubicado el telescopio son un claro ejemplo de la urgencia de este proyecto. Los árboles de estos montes se están muriendo. Ann Lynch, del Servicio Forestal de Estados Unidos, sabe la razón. Aquí vemos cómo los escarabajos de la corteza han perforado el tronco de este árbol. A través de estas marcas se han alimentado de los tejidos interiores de la corteza por donde fluyen los nutrientes y el agua del árbol. Y al hacerlo matan al árbol. Antes los insectos se morían en los fríos meses de invierno, pero con el aumento de las temperaturas se reproducen con mayor profusión y ese incremento de población ha terminado por afectar a los árboles. Es una de las peores plagas que he visto jamás y creo que la causa es el cambio climático que hemos provocado. En este ecosistema en concreto, ha provocado que haya miles de hectáreas de árboles muertos. Los escarabajos no son el único problema de estos montes. Tras años de sequía, en 2004, el área donde estaba situado el telescopio de Roger Angel era como un polvorín a punto de incendiarse. El telescopio se salvó del incendio, pero otras zonas en Arizona no tuvieron tanta suerte y se quemaron por completo. No sé nada de parasoles, pero creo que necesitamos idear algún tipo de tecnología para solucionar un problema de este tipo, porque estamos al borde de una gran crisis. Todos los gobiernos deberían dar prioridad a este tema. 3, 2, 1, 0. Situar un parasol gigante en el espacio no es fácil y mucho menos barato. Roger Angel ha calculado que el peso total de la sombrilla es de 20 millones de toneladas. El transbordador espacial lleva una carga total de 23 toneladas. Se necesitarían 870.000 viajes y cada uno costaría 450 millones de dólares. El coste total ascendería a 392 billones de dólares, 29 veces el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Un sencillo experimento podría ser la respuesta a este problema de dimensión estelar. Esto es un disco de aluminio. Pesa casi 5 kilos. Es aluminio muy puro que conduce muy bien la electricidad. Podemos hacer que se eleve en el aire si damos corriente a una bobina en la parte inferior. Es el principio de un motor eléctrico reducido a su forma más elemental. Al pasar la corriente se crea una fuerza y esta hace que se mueva. En este caso el movimiento, en vez de ser de rotación como el de un motor, es una fuerza magnética vertical. La lanzadera espacial está formada por una serie de bobinas eléctricas en el interior de un tubo vertical de 2 kilómetros. Cuando el cohete pasa por cada bobina, crea una fuerza eléctrica que incrementa su velocidad. Con una aceleración así de alta, 400 veces la aceleración de la gravedad, el cuerpo de una persona no lo soportaría. Pero se pueden diseñar partes mecánicas que puedan resistir esta fuerza de la gravedad. La fuerza electromagnética nunca se ha utilizado para enviar cohetes al espacio. Es muy caro para un único lanzamiento. Pero al necesitarse varias lanzaderas espaciales para tantas cantidades de vidrio, los números podrían cuadrar y ser más viable. De acuerdo, vamos a ver cómo funciona. Es el principio de todo. Lo subiremos varias veces a lo alto de una torre y de ahí al espacio. La lanzadera electromagnética podría estar situada cerca de la cima de una montaña para facilitar su ascenso hacia el espacio. En la cima el aire es menos denso y la resistencia con la atmósfera terrestre es menor. Los cohetes podrían iniciar el viaje desde el interior de la montaña. Una fuerte corriente eléctrica procedente de una central hidroeléctrica de la misma lanzadera impulsaría al cohete hacia el espacio.
Cada pocos minutos lanzaríamos uno. Imaginen el sonido de un trueno cuando se crea el arco eléctrico en la atmósfera. El aire se calienta y se comprime. Imagino que sería como el sonido de un trueno enorme cada vez que lanzásemos uno de esos cohetes al espacio. En el momento que abandonase la atmósfera, lo primero sería corregir su trayectoria y dirigirla al lugar correcto del punto L1, que se encuentra a más de 1 millón de kilómetros de distancia. Esto se consigue gracias a la técnica de propulsión iónica que comenzó con el satélite SMART 1, que los europeos enviaron a la Luna. Dentro de la nave estarían estas delgadas piezas, una columna de 1 millón de piezas voladoras. El paso siguiente es ponerlas en la parte superior. Se coloca una carga eléctrica y la que está encima del todo sale expulsada. Una vez hayan salido todas del cohete, hay que dirigirlas hacia alguna zona de la nube. Da igual dónde, se esparcen de manera arbitraria. Tiene un peso total de 1 gramo, más o menos, lo mismo que una mariposa grande. Cada vidrio volador llevaría un ordenador, una pequeña cámara para alinearlo entre el Sol y la Tierra y placas solares para guiarlo. Cada uno de ellos recogerá señales y se encargará de 2 trabajos. Uno, mantenerse perpendicular al Sol y provocar la mayor sombra posible. Y el otro, no moverse muy rápido para no golpear al resto de piezas voladoras. Si se volase dentro de una nube, no sería un problema porque al ser tan grande, incluso esos 16 billones solo ocuparían 1 kilómetro cúbico. Se podría volar en el interior de la nube y no golpear a ninguno de ellos. El trabajo de estos vidrios es hacer de parasoles. Según los atraviesa la luz solar, desvían esos rayos un par de grados y así no llegan a la Tierra. Esos rayos solares que atravesarían la atmósfera y calentarían la Tierra, esa pequeña fracción de luz solar se desviaría hacia afuera y no tocaría la Tierra. Roger Angel está convencido de que el parasol espacial funcionaría, pero costaría unos 4 billones de dólares y llevaría unos 30 años finalizarlo. Angel espera que la humanidad sea lo suficientemente inteligente como para poder resolver las ya conocidas causas del calentamiento global, acabar con las emisiones de dióxido de carbono y que su parasol no sea más que un sueño. No somos unos excursionistas que decimos, vaya, qué buena idea, vamos a hacerlo. Realmente no deberíamos llegar a eso. Esperemos que no tengamos que utilizarlo, pero tenemos que tenerlo en cuenta en el caso de que una situación extrema se nos presente. Una sombrilla no es la única manera de desviar los rayos solares y reducir el calentamiento global. Un segundo grupo de los que se congregaron en la NASA se preguntaba si las nubes podrían hacer lo mismo. Haría falta que las nubes fuesen más reflectantes. San Francisco, California, la ciudad de la niebla. Tiene su propio microclima en el que la niebla es una especie de sistema de aire acondicionado natural. Refresca la ciudad a la vez que filtra el ardiente sol. Good morning, San Francisco. Good morning, Bay Area. This is 104.5 KFOG, San Francisco, the Bay Area's KFOG, and you're waking up to another typical foggy morning here in San Francisco and the Bay Area. El ingeniero Stephen Salter y el físico atmosférico John Latham creen que se puede proteger a la Tierra del calentamiento de la misma manera que la niebla protege a San Francisco del sol. Van en busca de nubes, pero buscan unas en concreto. Unas que reluzcan y repelan los rayos del sol de vuelta al espacio. Ahora estamos volando por encima de las nubes que nos interesan. Las llamadas estratocúmulos marinos. Tienen unos cientos de metros de grosor. Podemos ver cómo brillan, lo que nos indica que reflejan la luz solar al espacio.
La propuesta de John Layton y Stephen Salter es construir una flota del futuro de barcos bombarderos de nubes que atomicen el agua marina y rocíen este vapor tan fino sobre las nubes, lo que las hará ser más densas y por lo tanto más reflectantes. Si vemos las nubes a escala global, el efecto puede ser un enfriamiento mayor que compensaría el calentamiento global. El cambio climático y el aumento de nivel de los mares representan la mayor amenaza, pero en los océanos existe también la clave para una posible solución. John Layton se ha pasado la vida con su cabeza en las nubes, literalmente. Como físico atmosférico sabe cómo se forman las nubes, pero fue al ver cómo rompían las olas lo que le inspiró en esta gran idea. En lo que me he estado fijando es cómo rompen las olas. El increíble descenso y caída que hace que se introduzca una gran cantidad de aire dentro del agua y que hace que vuelva en forma de burbujas a la superficie. Es la espuma que nosotros vemos cuando rompen las olas. Cada una de esas burbujas expulsa cientos o miles de pequeñas gotas, que es justo lo que necesitamos. Tienen el tamaño exacto para nuestro experimento. Necesitamos encontrar el modo de formar el mismo tamaño de esas pequeñas gotas de agua de mar, pero en una cantidad mucho mayor. Ya en 1946, los científicos empezaron a manipular las nubes. Descubrieron que al disparar pequeñas partículas de yoduro de plata en algunas nubes, se podía provocar la lluvia. Stephen Salter lleva desde 1980 experimentando con las nubes, pero el desafío para él y John Layton no era cómo provocar la lluvia, sino cómo aumentar su densidad. Stephen Salter ha diseñado una nave sorprendente. La hemos reproducido con un diseño gráfico por ordenador. Está diseñada para transportar las pequeñas gotas necesarias para engrandecer las nubes. No produce ninguna emisión carbónica, que son posiblemente las emisiones que agravan el problema que estos científicos quieren solucionar. Es un barco extraordinario, pero con una diferencia notoria del resto de veleros. No tiene velas, pero a cambio tenemos estos 3 rotores de 20 metros de altura que dan vueltas, lo que nos da una propulsión mucho más potente que cualquier vela. El rotor Flettner fue inventado por Anton Flettner, un ingeniero alemán de los años 20. El rotor gira a una velocidad muy alta, como la que se utiliza para navegar, pero 15 veces más potente, lo que consigue mover esta enorme hélice a través del agua. Esta hélice se construyó para impulsar al barco, pero en nuestro proyecto va a ser todo lo contrario. Las velas llevarán al barco, y en vez de una hélice de este tamaño, tendremos una de 3 metros de diámetro. Llegará hasta aquí. La llevaremos por el agua y generará la energía necesaria para que el mecanismo funcione. La nave se controlará por radio y no necesitará tripulación. Se moverá a lo largo del océano rociando agua de mar a las nubes como un gigantesco bote de spray. Limpian la suciedad del barco con un chorro de agua. El agua entra, golpea el lateral y se ve como al romper se convierte en un rocío muy fino. Lo que queremos es utilizar 3 veces esa presión con 2 chorros que se choquen entre sí y que creará una especie de columna de rocío que saldrá así, en finísimas gotas. Por ahora utilizamos agua dulce y las gotas se evaporan por completo. Si lo hiciéramos con agua de mar, quedaría un pequeño residuo salino que no se evaporaría. Este se desperdigaría a través de la atmósfera y una pequeña parte ascendería. Es una cantidad muy pequeña, del tamaño de un barril, que protegería al mundo entero y mantendría una temperatura estable. Aunque un barco pueda vaporizar unos 10 kilogramos por segundo, necesitaríamos construir 50 barcos al año.
Para enfriar más el planeta bastaría simplemente con incrementar el total del agua vaporizada. La movilidad de estos barcos haría que pudiésemos situarlos donde produzcan el mayor efecto, como en los mares del sur, donde se encuentran la mayoría de los estratocúmulos marinos. A diferencia de los habitantes de San Francisco, no todos viviríamos bajo la niebla. A las afueras de San Francisco están los viñedos que posee Andy Beckstoffer. Mientras continúa la discusión sobre la influencia de las emisiones de carbono en el cambio climático y las posibles soluciones para frenarlo, los recursos de Andy miran al cielo. No creo que nadie se libre del calentamiento global. En la actualidad tenemos que trabajar, pero tenemos que pensar en lo que ocurrirá dentro de 5, 10 y 50 años. Debemos preocuparnos por ello. El cambio de temperatura es muy importante, pero lo es más cómo sucede. Un claro ejemplo de ello es cómo influye el sol y las quemaduras que producen las uvas. Me preocupa todo esto y me da miedo por mis hijos. No creo que me afecte a mí personalmente, pero llegará a un punto crítico y si lo alcanzamos en algún momento será muy grave y eso me preocupa mucho. Desde mi punto de vista, no podemos depender totalmente de la eliminación de los combustibles fósiles para resolver el problema del calentamiento global. Tenemos que buscar en otra parte y espero que los científicos más importantes del mundo estén haciéndolo. Me gusta trabajar sobre cosas que sean casi imposibles y luego transformarlas en posibles. Lo que me atrae del proyecto es que es barato, mucho más que otros de los que se ponen en práctica hoy en día. Los científicos pueden pensar que es posible, pero ¿es aconsejable? Interferir en el planeta y cambiar el frágil ecosistema del mundo podría tener consecuencias imprevisibles. Se puede intentar un pequeño experimento, ajustarlo y decidir dónde se quiere realizar. Algo que me tranquiliza también es que si uno se da cuenta de que no está en el camino correcto, puede detenerse rápidamente y en un par de semanas todo se olvida, no es algo irreversible. Con todos esos coches, producimos emisiones de dióxido de carbono. Tendríamos que implicarnos más y quizás, esta vez, hacerlo algo mejor. En el reciente encuentro en la NASA, John Layton se animó tras la respuesta que recibieron Stephen Salter y él de otros científicos sobre la idea del aumento de la nubosidad. Me alegra saber que esta idea recibe mejores críticas que las que obtuvo en el pasado. Creo que ahora lo consideran una opción plausible. Es un sistema que podría ser útil para mejorar el problema del calentamiento global. Quiero hacer este proyecto porque creo que la humanidad es tan insensata que seguirá produciendo emisiones de carbono. Necesitamos una señal de alarma para poder acabar con el mal que esto provoca. ¿Podré verlo alguna vez? Depende de la inteligencia de los políticos. Es mejor que no siga hablando. Otra de las ideas planteadas en el Congreso de la NASA para bloquear el Sol y controlar el calentamiento tiene que ver con uno de los peores desastres naturales que se han visto en el planeta. Lo ha desarrollado un modesto profesor de química atmosférica de Alemania. Hace 71.000 años hubo una catastrófica explosión volcánica en el monte Toba, en Sumatra, Indonesia. Produjo una columna gigantesca de cenizas volcánicas y sulfuro a 34 kilómetros en la estratosfera. La explosión cubrió el Sol y provocó un largo invierno volcánico de 6 años y una glaciación de 1000 años. Esta erupción casi borró a los humanos de la faz de la Tierra, pero podría ser la clave para salvar el planeta del calentamiento global. Paul Crutzen piensa que la única manera de salvar el mundo para las generaciones venideras es duplicando los efectos de las erupciones volcánicas sobre el planeta. Hay que ponerse en acción de inmediato. No podemos continuar así. No podemos esperar otra generación. Nuestros hijos y nietos no podrían hacer nada ya. Su idea es lanzar cientos de cohetes llenos de sulfuro a la estratosfera.
No son cavilaciones absurdas. En 1995, Paul Crutzen ganó el premio Nobel por sus trabajos en los que describía cómo se formó el agujero de ozono sobre la Antártida. Como resultado de ese trabajo, los gobiernos del mundo se pusieron manos a la obra y culparon a los clorofluorocarbonados que se encuentran en neveras y aerosoles como contaminantes responsables de la destrucción de la capa de ozono. El agujero de la capa de ozono ha empezado a cerrarse y Paul Crutzen está de nuevo en pie de guerra. Ahora se centra en el CO2 y el efecto invernadero que atrapa el calor de los rayos solares dentro de la atmósfera terrestre. La idea surgió gracias a erupciones volcánicas recientes. En 1991 hubo una erupción gigantesca en el sudeste de Asia. A column of molten rock, boiling mud and volcanic ash shoots thousands of feet in the air as Mount Pinatubo continues to erupt after 600 years lying dormant. Esta erupción fue importante porque científicos como Paul Crutzen pudieron observar con detalle sus efectos. Pinatubo fue una verdadera prueba porque teníamos toda la información. Sabíamos cuánto dióxido de sulfuro se había arrojado a la atmósfera, dónde había sido y qué había ocurrido con el sulfuro. La erupción del monte Pinatubo arrojó 10 millones de toneladas de sulfuro a la estratosfera a una distancia entre 20 y 40 kilómetros de la superficie terrestre. Pero lo que hizo que fuese un modelo perfecto no fue solo la cantidad de sulfuro arrojado por el volcán, sino su localización cercana al Ecuador. Tras la expulsión a gran altitud, empezó a moverse alrededor del globo, siguiendo el movimiento del aire. Primero en dirección este-oeste, y también en dirección norte-sur. De modo que al cabo de un año de la emisión de contaminantes en la atmósfera por el volcán, se había expandido alrededor de todo el mundo, y ocurrió aproximadamente en un año. 2 años después de la erupción del Pinatubo, la temperatura media de la Tierra decreció 0,6 grados centígrados. El sulfuro del volcán había impedido que algunos rayos del Sol alcanzaran la Tierra. Fue un dispositivo de enfriamiento natural para el planeta. Puede que esto suene un poco raro, pero como científicos querríamos que hubiese otra erupción volcánica, deseando obviamente que no haya pérdidas de vidas humanas. El sulfuro en la estratosfera enfría al planeta, pero a altitudes más bajas dentro de la atmósfera de la Tierra es un grave peligro. Desde la revolución industrial hace unos 200 años, los combustibles fósiles han colocado cerca de 1 billón de toneladas de CO2 y sulfuro en la atmósfera. A mediados de los años 50, los efectos del sulfuro mataban a millares de personas como consecuencia de enfermedades sistémicas. La lluvia ácida que provocó tuvo un efecto devastador en plantas y animales. Para intentar frenarlo, se promulgaron las leyes de aire puro. Así se redujeron significativamente en muchas partes del mundo las emisiones de sulfuro. Irónicamente, las fábricas más contaminantes son las que nos han protegido del sol al inundar el aire de sulfuro. La incineradora que está cerca de la casa de Paul Crutzen, al igual que otras fábricas de la ciudad, han contribuido a controlar el calentamiento. En esta fábrica se quema la basura de la ciudad y obviamente produce una columna de humo. Emite dióxido de carbono, con lo que añade su pequeña fracción al calentamiento global. Antes, una fábrica como esta emitiría también dióxido de sulfuro, pero ahora eso se filtra. Es una paradoja. Queremos limpiar el medio ambiente porque el aire contaminado no es saludable. Y es esa misma contaminación la que consigue refrigerar la Tierra al reflectar la radiación solar al espacio. Las nubes que hay aquí encima tienen un efecto refrigerante y todos podemos sentir que ahí hace frío. Cuanta más cantidad de CO2 en la atmósfera, más calor se absorbe. Y cuanto menos sulfuro en el aire contaminado que repela la radiación solar, mayor calentamiento global. Para que funcione la idea de Paul Crutzen, necesitamos lanzar 1 millón de toneladas de sulfuro a 25 kilómetros en la estratosfera. La solución: utilizar cohetes.
En la primera fase se queman hidrocarburos que van impulsando al cohete hasta subir a la estratosfera. Una vez en la estratosfera, se quema el sulfato de hidrógeno que transporta dentro, y las partículas de este reflejan toda la radiación. Cuando ha finalizado, el cohete gira para caer en el océano. Es preferible que caiga allí y no en zonas habitadas, por supuesto. Existen muchos riesgos. Poner tantas cantidades de sulfuro en la estratosfera puede tener efectos secundarios imprevisibles. Podría incrementar la lluvia ácida e incluso dañar la fina capa de ozono, esa que ha protegido Paul Crutzen durante gran parte de su vida. No se puede tener un mundo ideal. Influimos en el medio ambiente, algunas veces de manera positiva y otras negativamente. Tenemos que darnos cuenta cuando los efectos negativos son mucho peores que los positivos. En este sentido, creo que el experimento de sulfuro puede ser recomendable. La temperatura aumenta 2 o 3 grados, y esto sí que provocaría mayores problemas alrededor del globo. Admito que tengamos que perder parte de la capa de ozono. Si eso puede prevenir mayores ascensos en la temperatura en el futuro, superiores a 2 o 3 grados. A unos 500 kilómetros al sur del laboratorio de Paul Crutzen podemos ver que no se están tomando las medidas adecuadas. En los Alpes alemanes se nota el calor en las pistas de esquí de Garmisch-Partenkirchen. Aquí dependen principalmente del turismo, así que perder este oro blanco para ellos sería un desastre. Para satisfacer sus necesidades, aquí manipulan artificialmente la naturaleza. Para poder continuar con este negocio introdujeron hace 10 años 26 máquinas de fabricar nieve. Anton Osler es uno de sus operarios. Si no tuviéramos los cañones de nieve que utilizamos aquí, habría habido una pequeña catástrofe en Garmisch, porque nos habría afectado económicamente, descendiendo el turismo, y además no tendríamos las pistas en condiciones para las competiciones de esquí. Aquí se celebran competiciones de esquí desde 1930. En 1936 había tanta nieve en Garmisch que se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno. Ese año el Führer acudió a las competiciones de esquí alpino. Katarín Golik es instructora de esquí en el centro y ha esquiado desde pequeña. Cuando subía de pequeña se podía esquiar durante mucho más tiempo. Ahora los inviernos son más cortos. Va a llegar un día en que no se pueda esquiar más en toda Alemania. Las ideas del profesor Crutzen me parecen muy interesantes. No sé si van a funcionar o no. Quizá merece la pena tenerlo en cuenta y es posible que nos ayude. Sería fantástico. La nieve artificial puede ayudar a Garmisch a continuar durante mucho tiempo, pero si las temperaturas siguen subiendo, las máquinas de nieve no serán de mucha ayuda porque incluso esa nieve se derretirá. Paul Crutzen cree que el calentamiento global no alcanza el nivel crítico, pero puede que sí que lo haga en unos 30 años. Dentro de poco se podrá contrastar su idea, comprobar si funciona y averiguar los efectos que tendrá sobre el medio ambiente. Debemos empezar ya, y el futuro nos dirá cuánto tiempo nos queda. Mi mensaje a los políticos es que escuchen a los científicos. No es solo a ellos a quien me dirijo, sino a todo el mundo. Vamos por mal camino. Puede que ya hayamos ido demasiado lejos. Si no cuidamos el planeta, la gente va a morir. El mundo no será igual. Perderemos todos y es una verdadera pena. Mi abuelo quiere que la humanidad continúe. Quiere descubrir un montón de cosas. Él es inteligente, sabe mucho. Se preocupa por todas las personas del planeta. Un parasol espacial.
nubes más densas y reflectantes, una capa de sulfuro, grandes ideas para reducir el poder del Sol. Pero el Sol en sí mismo no es el único problema. La humanidad ha enviado demasiado dióxido de carbono a la atmósfera, aumentando el efecto invernadero. Si existiera la forma de expulsarlo de nuevo, a primera vista la orina no parece la opción más prometedora, pero uno de sus componentes, la urea, es un fertilizante rico en nitrógeno que ayuda al crecimiento de las plantas, y las plantas absorben toneladas de dióxido de carbono. Pero las plantas en las que está pensando este científico no están en la Tierra, están en el océano. Ian Jones es un oceanógrafo de la Universidad de Sydney, Australia. Su idea es utilizar la urea en los océanos. Nuestros océanos están llenos de fitoplancton, millones de plantas microscópicas bajo las olas que son vitales para el ecosistema marino, ya que forman la base de la cadena alimenticia oceánica. Nosotros no podemos ver el fitoplancton, pero los peces dependen de él. Sin fitoplancton, todos estos peces morirían. Visibles desde el espacio, como muestran las imágenes del satélite, el fitoplancton forma enormes espirales verdes de cientos de kilómetros en torno a las aguas costeras, ricas en nutrientes y que estas plantas necesitan para vivir. Utilizan la fotosíntesis para absorber la luz del sol, así como el dióxido de carbono del agua del mar. Al igual que los árboles absorben el dióxido de carbono y nos devuelven oxígeno, este fitoplancton, estas pequeñas e increíbles plantas, tienen la solución para salvar el planeta. Ian Jones cree que si añadimos nutrientes a las áreas oceánicas que carecen de fitoplancton, podrán convertirse en un bosque exuberante que invierta los efectos del calentamiento global al absorber el dióxido de carbono. Pero ¿cómo Ian Jones está tan seguro de que añadiendo nutrientes a los océanos aumentará el fitoplancton? Fue un desastre natural, las inundaciones, lo que le dio la clave para esta idea. Los ríos irrumpen en sus márgenes sobre la tierra cultivada. Arrastran los fertilizantes de los terrenos que acaban en el mar. Jones ha estudiado la acumulación de nutrientes en el puerto de Sydney. Cuando llueve, todos los nutrientes llegan hasta el puerto y la cantidad de fitoplancton aumenta. Cuando deja de llover, el caudal decrece y vuelve al nivel de fitoplancton actual. Este proceso nos permite medir la respuesta de los nutrientes del fitoplancton. Podemos medir la cantidad de fitoplancton usando este instrumento. Produce una luz y el resultado se mide con el ordenador. Observamos que hay 2,1 microgramos de material en esta muestra. Si aceptamos esto y lo generalizamos a todo el puerto, suponemos que hay 50.000 toneladas de fitoplancton. Esta cantidad de fitoplancton puede absorber unas 80.000 toneladas de CO2, el total de emisiones anuales de 20.000 coches. Cuando Ian Jones quiso comprobar esta idea de fertilizar los océanos, descubrió que se le había adelantado un equipo desde otro lado del Océano Pacífico, pero ellos no utilizaban la urea. En 1995, un equipo de oceanógrafos americanos estudió las zonas menos productivas. Era un área de más de 300 kilómetros al sudeste de las Islas Galápagos, donde hay muy poco fitoplancton. Querían saber qué hacía que esa zona fuese tan poco productiva. ¿Cuál era la teoría? Carecía de un nutriente vital, el hierro. Lo que hicieron fue añadir al mar media tonelada de hierro. Ken Cole fue uno de los científicos del proyecto y fue testigo de lo que ocurrió a continuación. Los resultados del hierro cerca de las Islas Galápagos fueron espectaculares. Transformó el color del océano, se puso verde a lo largo de varios kilómetros. Hubo científicos que al ver el océano verde rompieron a llorar al comprobar el efecto tan enorme que había provocado una pequeña cantidad de hierro. Fue todo un descubrimiento para nuestra comunidad, la clave para el cambio climático. Cuando el fitoplancton absorbe el CO2, este libera el oxígeno y el carbono restante permanece en el plancton. Cuando el plancton muere, cae a las profundidades del océano llevándose consigo el carbono.
Al final de la expedición, los científicos calcularon que esta pequeña zona de fitoplancton había absorbido la suma de 7.000 toneladas de CO2, el equivalente a 2.000 secuoyas en su edad madura. De vuelta en Australia, Ian Jones se convenció de que este plan de usar urea rica en nitrógeno tendría un uso más amplio que el del hierro. Solamente el 20% de los océanos, al igual que las zonas yermas, necesitan hierro para que crezca más fitoplancton. El nitrógeno puede actuar como impulsor en el 80% de los océanos. Jones piensa que esta idea podría ser mucho más efectiva. A 3 horas en avión del puerto de Sydney y a gran distancia de los barcos y zonas acuíferas, está la comunidad de Burke, al límite del calentamiento global. Now to 2WEB's weather forecast for Burke, New South Wales. To all our farmers listening, unfortunately there is no rain in the forecast this week. 6 years without significant rain. Times must be tough, but hang in there, rain has to come soon. Los Thompsons llevan generaciones siendo granjeros. Tienen 1000 hectáreas de algodón que dependen del agua para su crecimiento. Desgraciadamente siguen estancados en la peor sequía de lo que pueda recordar nadie y no han podido cosechar nada en 6 años. A estas alturas del año, las plantas deberían medir unos 60 centímetros de alto y no son más que una masa de granos todavía. Y eso me preocupa cuando recorro las besanas de arriba a abajo. Y aún es peor según te acercas al río. Estamos en el lecho del río Murray-Darling, que es el más largo de Australia. Como pueden ver, está totalmente seco. A mi izquierda está nuestra planta de bombeo, que es la que utilizamos para extraer agua del río para el riego. Hace 14 meses, este árido campo era un lago. Los Thompsons recuerdan cuando disfrutaban en el agua. Teníamos una moto acuática. Los niños podían esquiar y utilizar sus tablas en el lago. Se está muy bien cuando hay agua. Ahora te cansas de ver tanto polvo y tanto cielo azul. La peor perspectiva es que la sequía continúe un par de años más y todo lo que tenemos en nuestra granja se perderá y nos quedaremos sin nada. Eso supondría el final de la granja y tenemos que colgar el cartel de "se vende". No tendré consuelo, no lo tendré porque cuando llegamos empezamos de cero. Padecemos una sequía, la peor en 200 años, y eso me hace pensar que lo que ocurre es algo importante, que el calentamiento global es, en parte, culpable de esto. El cambio climático irá a peor porque el dióxido de carbono aumenta cada vez más. Si no tenemos en cuenta los efectos del dióxido de carbono, en los próximos 25 años tendremos graves problemas para poder extraerlo del aire. Necesitamos empezar ahora, que todavía es un problema manejable. La idea de Ian Jones de fertilizar los océanos azules sembrándolos con nitrógeno puede tener serias desventajas. Han muerto peces por exceso de fitoplancton. Pero Ian Jones piensa que puede controlar los niveles de fitoplancton para que no sea letal para la vida marina. Su plan es trabajar solo en las zonas donde no haya mucho fitoplancton. Algo importante sobre la fertilización oceánica es que no lo hacemos donde hay mucha productividad, lo hacemos en las regiones desérticas del océano. Si no te gusta el resultado de la fertilización oceánica, terminamos con el proyecto y ya está. Es como irrigar el desierto. Si lo haces, las plantas florecen, pero si cierras el agua, sencillamente mueren y desaparecen. Lo mismo ocurre en el océano. Si le quitas el alimento, el plancton muere y va al fondo del océano. El beneficio de la urea es que es un fertilizador que ha tenido éxito en muchas tierras cultivadas. Es rico en nitrógeno y lo utilizan los agricultores para fertilizar sus cosechas. Por eso Ian Jones ha buscado una solución agrícola para producir este nitrógeno de forma que pueda añadirse al océano, los gránulos de urea.
Se ha puesto en contacto con el científico medioambiental John Ridley en su fábrica de fertilizantes. El nitrógeno es un elemento muy común en la atmósfera. La atmósfera se compone de un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno. El nitrógeno es fácilmente obtenible, pero no en la forma que nosotros podemos utilizarlo para alimentar a los océanos. El nitrógeno incrustado en gránulos de urea sería más fácil de llevar y disolver en agua de mar. Lo que vamos a hacer es poner unos gránulos de urea en un vaso de agua dulce. Demostrará la solubilidad de la urea. Esto es similar a lo que sucedería en un proyecto para fertilizar al océano. Convertiría la urea en líquido que iría a través de un conducto bajo el mar hacia el medio ambiente submarino para poder fertilizar el océano. Litros de urea sueltos en el océano de Australia puede que no sea el concepto de diversión que tienen los bañistas. Nadar en agua con un componente de orina. Me parece increíble que el fitoplancton pueda mejorar con esto. Sí, la verdad. Es lo que necesita, una buena vida. Esto es urea en estado puro. Está un poco amarga, pero no sabe a pis. Así que introducir urea en el océano puede que no sea tan mala idea. El plan de Ian Jones es llevar un conducto desde una fábrica de nitrógeno y bombear litros de urea al océano. De este modo alimentaría al plancton que absorbe el dióxido de carbono que al descender al fondo del mar reduciría el calentamiento global. ¿Pero no estaremos interfiriendo en un ecosistema que ha tardado millones de años en evolucionar? Hemos cambiado el planeta y una vez que se empieza a interferir en la naturaleza hay que seguir haciéndolo. No se puede esperar que se restaure a sí misma en busca de un nuevo equilibrio que han creado los humanos. Una vez que has intervenido la naturaleza, necesitará que la manipulen siempre. Si hubiera más ideas, aparte de las que manejamos hoy en día, sobre las emisiones que se han creado, sería fantástico y sería realmente genial poder explorarlas. Hay un quinto proyecto de los científicos reunidos en la Conferencia de California para extraer el dióxido de carbono del aire. Esta vez no se altera el océano, sino que se imita la acción de uno de los mayores consumidores de carbono de la Tierra, los árboles. La ciudad de Nueva York, capital financiera del mundo y hogar de unos 8 millones de personas. Como muchas ciudades costeras, está bajo el riesgo del crecimiento del nivel del mar. El geofísico Klaus Lackner trabaja sobre una idea que muchos creen es la idónea para disminuir el efecto invernadero. Quiere extraer el dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo en depósitos subterráneos. Para detener el cambio climático, necesitamos recoger el dióxido de carbono de la atmósfera. Creemos que puede hacerse, y una vez extraído, se puede almacenar permanentemente y de manera segura durante miles de años. Klaus Lackner ha encontrado la forma de almacenar los excesivos residuos de los combustibles fósiles. Entonces, ¿podremos seguir viviendo como hasta ahora consumiendo tanta energía? Hoy hace frío, ha nevado. La gente necesita calentarse y en verano necesitan aire acondicionado. La energía está en un punto crítico y es muy difícil que el sistema prescinda de la mayor fuente de energía y que al mismo tiempo facilite más energía a más gente que la necesita para alcanzar un nivel de vida adecuado. Klaus Lackner ha diseñado una máquina increíble. Un árbol artificial que extrae el CO2 directamente del aire y que ofrece al mundo un espacio respirable hasta que se puedan desarrollar fuentes alternativas de carbono limpio. Les llamamos árboles artificiales por su analogía con las hojas de un árbol que pueden extraer el CO2 del aire cuando fluye en su entorno. A semejanza de los árboles reales, los árboles artificiales tendrán una estructura para mantenerse en pie. Tendrán lo equivalente a un tronco, una especie de columna, y encima, por donde corre el viento, habrá lo equivalente a las ramas que tendrán hojas por las que pasa el aire para recoger el dióxido de carbono.
A diferencia de un árbol real, estas hojas se pueden colocar mucho más juntas. Y la razón es que las otras hojas tienen que recibir la luz del sol y estar expuestas a él porque lo necesitan para la fotosíntesis. Como no es más que un árbol artificial, podemos agruparlos con mayor densidad. Y por esa razón, un árbol artificial puede extraer más CO2 del aire que un árbol de verdad. La inspiración para resolver este problema le llegó a Klaus Lackner a través de Claire, su hija adolescente, cuando investigaba para un proyecto científico del colegio. ¿Por qué no podemos extraer el dióxido de carbono de la atmósfera? Y mi hija me demostró que podía hacerse. Tomó aire, lo hizo pasar a través de una solución de hidróxido de sodio y al día siguiente demostró que había recogido la mitad del CO2 del aire que había filtrado de la solución de hidróxido de sodio. Klaus Lackner empezó a realizar pruebas en el laboratorio y llevó más allá el experimento de su hija. Para que te hagas una idea de cómo funciona, estas paredes están perforadas de forma que es fácil para el aire moverse a través de ellas. Hay una pared similar en el interior de un tubo, por el cual se mueve el aire. Hay un ventilador que aspira este aire a través del sistema y después lo impulsa hacia arriba. Mientras el aire asciende, pasa a través de esta capa en la que hay este material de relleno. Es un material muy poroso, por el que el aire pasa fácilmente, pues está humedecido con una solución de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es la clave para que esta idea tenga éxito. Cuando el CO2 entra en contacto con el hidróxido de sodio, este se absorbe y produce una solución líquida de carbonato sódico. El líquido se filtra hacia abajo y se recoge en este recipiente del fondo. Cuando el aire sale, tiene menos CO2. Hay sustancialmente menos CO2 que cuando entra. El líquido que contiene CO2 se transporta para procesarlo y convertirlo en un gas concentrado, preparado para su almacenamiento final. La naturaleza tiene su propia forma de almacenar el carbono. Una vez que los árboles y las plantas absorben el carbono del CO2, lo retienen. Todd Forrest es el vicepresidente de horticultura del Jardín Botánico de Nueva York. Es obvio que las plantas son importantes en el ciclo del carbono. En el proceso de fotosíntesis absorben el dióxido de carbono del aire a través de las hojas y lo convierten en azúcares simples y almidones. Estos son los elementos que dan origen desde la más blanda brizna de hierba al más alto y majestuoso árbol del bosque. Los árboles son depósitos maravillosos de carbono. Las plantas y los bosques del mundo almacenan enormes cantidades de carbono en forma de hojas, corteza y madera. Pero los árboles no bastan para compensar todo el dióxido de carbono que producimos, que podemos producir. Aunque podríamos plantar más árboles y hacer nuestra parte, no podemos considerar que los árboles sean la solución de este problema que nosotros mismos hemos creado. El concepto de árbol artificial que limpia el ambiente del exceso de dióxido de carbono es interesante. Así que supongo que si todos estamos de acuerdo y se demuestra que la tecnología es válida, podríamos pensar en poner fin a las emisiones de carbono y merece la pena investigar en ello. Algo positivo de la recogida del dióxido de carbono de la atmósfera es que puede llevarse a cabo casi en cualquier sitio. El aire se mezcla rápidamente como lo hace el CO2 que se escapa de una fábrica. Se diluye en el aire y se puede reencontrar en cualquier sitio, de forma que recogerlo también puede hacerse en cualquier parte. La idea de Klaus Lackner es tener miles de árboles artificiales como granjas eólicas que filtren el dióxido de carbono mundial. Estima que cada uno de estos árboles artificiales puede extraer 90.000 toneladas de dióxido de carbono al año, el equivalente a las emisiones de 20.000 coches. El 80% del suministro de energía mundial se basa en combustibles fósiles. Es indispensable en cada aspecto de nuestras vidas y eso lo saben bien los neoyorquinos. En 2003, toda la ciudad se sumió en el caos al fallar el suministro de energía.
se sumergió en la oscuridad. Desde el cielo, Manhattan era un gigantesco agujero negro y por primera vez los atascos parecían algo bello. Con el estado de emergencia casi declarado, la policía temía los saqueos y la anarquía, pero el problema principal eran los 60 incendios causados por las velas que se usaban para disipar la oscuridad. Esto demostró cuánto dependemos de la energía. Esta enorme dependencia da origen a un nivel elevadísimo de contaminación. Solo el último año se arrojaron a la atmósfera más de 29.000 millones de toneladas de CO2. Los árboles artificiales de Klaus Lackner podrían eliminar parte de esto, pero el dióxido de carbono recogido tiene que ser luego almacenado de manera permanente. Una posibilidad de almacenar grandes cantidades de dióxido de carbono es bajo el fondo del mar, donde el océano es muy profundo. El fondo del mar está constituido por rocas no muy diferentes a esta. Es totalmente porosa. Se puede comprimir el dióxido de carbono en los poros de este material y mantenerse allí porque es más denso que el agua. Utilizando la actual tecnología de perforación petrolífera, se podrían perforar miles de metros de profundos pozos en el fondo del mar e inyectar el dióxido de carbono en su interior atravesando la roca porosa que lo rodea. A esta profundidad y a baja temperatura, el dióxido de carbono es más denso que el agua y se quedaría allí. No puede salir del fondo del océano, así que permanecerá allí literalmente durante millones de años. Reducir las emisiones de dióxido de carbono a un nivel manejable conduciría a un gran cambio en el ecosistema marino. Pero Klaus Lackner cree que sus árboles artificiales podrían darnos el tiempo necesario para regular los niveles de dióxido de carbono. Soy optimista respecto a que se pueda encontrar solución al calentamiento global. Creo que los árboles artificiales pueden desempeñar un papel importante en todo esto y desempeñarán una función en el modelado del paisaje de la energía del futuro. Aunque los científicos e ingenieros confían en la fiabilidad de sus proyectos, en realidad se resisten a utilizarlos. Con la comunidad científica internacional convencida ahora de que el causante del cambio climático es el comportamiento humano, esperan que se pueda encontrar la manera de reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono sin que se necesiten intervenciones tecnológicas tan drásticas. Si no lo hacemos, ellos están dispuestos a poner en práctica sus ambiciosos proyectos, sus propuestas para salvar al mundo.